Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo con un invitado especial, el pastor Severiano Reyes. Pero antes de continuar con la lección y lo que toca para el día de hoy, vamos a hacerlo con una oración. Oramos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir con nuestros amables televidentes el mensaje de este día. Hoy hablaremos acerca de los diezmos y las ofrendas. Gracias en Jesús. Amén. Pastor Reyes, hemos hablado acerca de un tema que es difícil, es duro y triste. Cuando el líder es una persona que se daña, se corrompe. Ya usted nos explicó, no necesariamente que robe, sino que desliza los valores, adquiere valores que son más bajos que lo que Dios quiere para nosotros y mucho más para un líder que está dirigiendo un pueblo que quiere aprender. El líder es un objetivo, un modelo para uno ser mejor. Pero ese líder, ese sacerdote está saliendo de una tribu, la tribu de Leví. ¿Podría usted explicarnos un poco acerca de la importancia del resto de esa tribu antes de entrar en el tema de los diezmos y ofrendas? Ambas cosas van juntas. Ok. Pero la tribu de Leví nace en el viaje de Egipto a Israel. Y el pueblo se descarrió mientras Moisés estaba en la montaña con Dios, recibiendo la tabla de los 10 mandamientos. El pueblo se descarrió y la tribu de Leví asumió el compromiso de quedarse ellos como tribu completa del lado de Dios y de Moisés. Allí nacen ellos y Dios lo elige como las personas que iban a dirigir los jueces, que tendrían que ver con los sacerdotes, con los escribas, la persona que tendrían que ver con la parte espiritual en todo el sentido de la palabra en el pueblo de Dios. Ellos nacen como responsabilidad porque eran descendientes de Leví, pero la responsabilidad esa en relación al templo nace en ese momento. Oh, sí. Ellos son descendientes de Leví, por eso son levitas. Pero lo que ellos hicieron fue que se clasificaron como los fieles de Dios en una apostasía del pueblo. Por lo tanto, Dios retribuyó a esta gente un cargo especial. Correcto. Y entonces, pastor, está muy interesante. Vienen ahí los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque los levitas debían ser sostenidos por el pueblo. Dios establece los diezmos y las ofrendas para poder sostener su iglesia en este mundo. Los levitas eran los responsables de velar por eso para que el pueblo de Dios que estaba sirviendo en el templo tuviera las necesidades de sus familias cubiertas. Déjeme entenderlo. Los sacerdotes eran levitas. Correcto. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. No. Sin embargo, todos los levitas tenían una responsabilidad especial en el pueblo de Israel. Es correcto. ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, es que eran más personas que la capacidad de cargos que habían para ello. Sin embargo, de los levitas era de donde salían todas esas personas que acabamos de mencionar, jueces,
los sacerdotes, los escribas, cantores, ¿verdad? Las personas que administraban en el templo necesariamente tenían que ser levitas. Y venían todos de la tribu de Leví y tenían como estipendio para ellos los diezmos y las ofrendas. Los diezmos era para la predicación del mensaje, para el sostén de la casa, y las ofrendas eran para las demás cosas que debían hacerse, para el mantenimiento del templo, para hacer todas las demás cosas que había que hacer. Por ejemplo, los bancos que se usaban o las sillas que se usaban, la pintura del templo, para mantener la limpieza en el templo. Todo eso se hacía con las ofrendas. Los diezmos eran específicamente para el sostén de los líderes espirituales, la tribu de Leví en el pueblo de Israel. Me parece fascinante lo que usted está planteando, pastor, porque tengo entendido que alrededor del templo estaban distribuidas las casas de los levitas. Correcto. Y los levitas que no estaban en el templo estaban distribuidos en todas las tribus. Así es. O sea que yo me imagino que allí habían, por decir en términos más modernos, habían pastores, habían obreras bíblicas, obreros bíblicos, y había gente que administraba justicia, como usted dijo. Había también escribanos, o sea que había un sistema escolar que estaba en manos de los levitas y no directamente en manos de los sacerdotes. No. Así que, de hecho, uno de nuestros héroes aquí, de Nehemías y Esdras, es una persona docta en escritura. Sí, así que era gente muy preparada, con una gran responsabilidad para hacer sabio al pueblo de Israel. Es correcto. Para conducir al pueblo, porque su papel era conducir espiritualmente al pueblo para que el pueblo no se corrompiera. Y de eso trata esta lección. El pueblo tenía herencia, pero la herencia de los levitas era Dios. Es correcto. ¿Y los diezmos y ofrendas, pastor? Los diezmos y las ofrendas, vamos a hablar de los diezmos primero. Los diezmos es la 10ª parte de la ganancia, y no solo de los hijos de Dios, sino de cada ser humano. Porque Dios pide diezmos a todos, sin excepción. Si usted trabaja, usted está gastando la vida que pertenece a Dios. Y por eso Dios le pide diezmos. Y esos recursos económicos son canalizados para la evangelización del mundo. Porque como dice las Sagradas Escrituras, hasta que no se conozca el evangelio en todo el mundo, no vendrá Jesús. Y es con diezmos. Qué interesante sistema de mantenimiento de una obra tan importante como la que Dios quiere para nosotros. Nos queda un minuto, pastor. ¿Usted no quiere dirigirse, por favor, a esos televidentes que le ha llamado la atención lo que usted ha dicho hasta ahora y expresar un mensaje directamente hacia ellos? Para ti que nos está viendo, no te preocupes porque alguien, incluso en tu familia, no devuelva diezmos a Dios, porque no pagamos diezmos a Dios. Devolvemos lo que es de Él. Y ya sabes que eso es para la predicación del evangelio en el mundo. Si alguien no lo da, tú tráelo al templo. Gracias, pastor. Vamos a despedirnos con una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por este plan de dadivosidad y de sostenimiento de tu obra. Danos inteligencia en seguir ayudando a nuestros levitas y sacerdotes de tiempos modernos, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.